Entonces vamos a continuar con una hermosa historia que desde mi punto de vista tiene que ser analizada por nosotros. Jueces capítulo 11, versículo 1. ¿Alguien ha leído la historia de Jefté? ¿Le suena algo? ¿No le suena nada? Mejor que no le suena nada, porque entonces nos vas a ver en un momento. ¿Listo? Usted no se va a olvidar de Jefté, porque ustedes no se olvidan es de las novelas turcas que dan en la tarde entre semana. Esos nombres sí no se olvidan, ¿cierto? Pero este parece uno de esos, ¿no? Jefté. Ahí ya podríamos sacar una novela. Pero hoy no es una novela, esto es de la vida real, pero parece una novela. Se va a dar cuenta. Parece una novela. De verdad que aquí podría salir un guión de una novela, se va a dar cuenta. Muy interesante. Jefté, vamos a leer un poquito y yo les voy a ir entrando en contexto, les voy a traer escenarios para que podamos discernir bien lo que está pasando atrás. Jefté dice que Jefté el Galadita. Si nos dice que es Galadita, ¿por qué creen que es? Porque ya nos van a decir, era un guerrero valiente, ¿hijo de quién? De Galad, por eso le dicen Galadita. Ya ahorita les voy a contar un poquito quién era él. Jefté el Galadita era un guerrero valiente, hijo de Galad y de una prostituta. Uy, esto se puso bueno. Se puso bueno porque en la novela arrancó un escenario que uno no se esperaba. ¿Cuál es el escenario que acabamos de leer? Que su mamá era una prostituta de verdad. O sea, cuando la Biblia dice prostituta, es prostituta. O sea, se dedicaba a vender su cuerpo para tener su sustento, era su recurso y su herramienta, y Jefté nació de allí. Así que Galad, que probablemente o era su padre, quien lo engendró, no sabemos cuál fue el escenario, seguramente no uno tan chévere, tan adecuado, el todo es que resultó un hijo. Y como toda historia y toda novela, cuando sale un hijo de un escenario no tan esperado, pues es toda una novela, ¿verdad? Así que miren lo que nos siguen. Bueno, pero no se olviden del detalle. Era este hombre, este varón, era un guerrero o un valiente soldado. Así que tenía un perfil de liderazgo, cero temor, le gustaba, no tenía más bien temor, se destacaba, o sea, su espíritu era guerrero. Si nos ponemos a analizar en la historia bíblica los más famosos, ¿quién podría tener ese probable perfil? Guerrero, David, ¿cierto? David era un tipo guerrero, le gustaba la batalla, valiente, tenía un corte similar, Sigamos, versículo 2. Galad también tuvo hijos con su esposa, es decir, el papá, también tuvo hijos con la que sí era su esposa, quienes cuando crecieron echaron a Jefté. Vean esta... No nos vayamos, volvamos. Galad, el papá. ¿Sí? ¿Estamos claros? Este papá tuvo hijos con la esposa y un hijo fuera de ese matrimonio con una prostituta. ¿Ya lo está viendo ahora sí? El hijo de que le salió con la prostituta se llamaba Jefté. Y no sabemos los nombres de los otros, pero eran varios. Y ojo, si dicen que lo echaron era porque vivían todos en sus mismos aposentos del papá. Entonces, ahí lo dijo en 2 versículos, pero probablemente acá pasaron años donde Jefté creció y convivió en la casa de su padre, con madrastra a bordo, probablemente, ¿cierto? Y los hijos ahí siempre entre ellos mirándolo feo al Jefté. Difícil, ¿no? Complejo. Sigamos. Dice que cuando crecieron los hijos, digámoslo así, legítimos o dentro del matrimonio de Galad, echaron a Jefté y le dijeron: no tendrás parte en la herencia de nuestra familia, porque eres hijo
de otra mujer. Esto está mejor que las novelas turcas, ¿no? Se puso bueno. ¿Qué habrá hecho Jefté entonces? Entonces Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir a la región de Top, donde se le juntaron unos hombres sin escrúpulos que salían con él a cometer fechorías. ¿Cómo dice en la versión de ustedes? ¿Más o menos así? Ociosos, eso, sí, más o menos. Bandoleros, dice aquí. Me gusta. Miren el escenario. Acá hay teorías, ¿no? Porque aunque no podemos decirlo con certeza, probablemente podemos sacar lo más obvio detrás de la situación. Es probable que el papá, es decir, Galat, hubiera muerto. Y en el proceso de repartirse la herencia fue que le echaron a Jefté. Esa puede ser una. Otra es que el papá siguiera vivo y no haya hecho nada y haya permitido que los hermanos sabotearan la situación y lo echaran. ¿Cuál podría ser? Nunca lo sabremos. Yo me inclino un poquito porque probablemente si él vivió varios años ahí y si el papá hubiera estado ahí, pronto no hubiera dejado. Ahora están hablando de una repartición de herencia y probablemente, no necesariamente, pero sí probablemente se hacía o se hizo después del fallecimiento de el padre. A la final no nos importa eso, pero nos estamos metiendo en la historia, ¿sí? Póngale el guión que usted quiera. El todo es que salió Jefté. Miren este primer escenario, un arranque muy difícil para un hombre con grandes capacidades. Pregunta, ¿Jefté tenía la culpa de la procedencia? No tenía la culpa. Ahí sí, como decimos nosotros, salado. Llegó por una manera donde de inmediato, ¿qué fue lo que él más probablemente vivió, sintió durante su infancia hasta ese punto? Rechazo. Rechazo. Jefté era un hombre rechazado. ¿Por quiénes? Por sus, digámoslo, medio hermanos, pero prácticamente no tenía más. ¿Qué se hizo la prostituta? Imaginemos, una mujer de este tipo de vida generalmente no hubiera respondido, no necesariamente no, pero seguramente si siguió en su vida de prostitución, pudo haber desaparecido del escenario. Así que el único que seguramente cuidó de él hasta ese momento, ¿quién habrá sido? Su papá. Y si su papá salió del escenario, pues ni hablar, el hombre quedó ahí, sí, grave. Pero por algún motivo Dios había puesto los ojos de este varón antes de que naciera. Y eso es lo wow que ahorita vamos a ver. Porque que él tuviera un espíritu guerrero, valiente, no era una casualidad. Dios iba a usar eso, a pesar de la infancia tan difícil que tuvo Jefté. Vamos a leer. Bueno, antes de continuar, pues un hombre rechazado o una persona rechazada, principalmente por su familia, que es su único núcleo que lo puede respaldar, ¿en qué terminará? Pues en lo que pasó. Metido con personas probablemente del mismo pasado o pasados similares, ¿cierto? Pero mire lo interesante que en ese versículo 3, en mi versión, dígame cómo dice en la suya, después de que se fue a Top, dice, se le juntaron unos hombres. En el suya, ¿cómo dice? ¿También se le juntaron? Él no se juntó a unos hombres. Eso, mejor aún, reunió, se le juntaron. ¿Qué nos quiere decir eso? Él no se arrimó, no se unió, a él armó la bandola, se le unieron a él. ¿Qué mostraba de la característica de este varón? Un líder total. Rechazado y todo, pero lo seguían por su misma valentía. ¿No se dan cuenta que todo, no es que él fue y se arrumó a un grupo no, él armó una bandola, se le unieron. Era un líder nato. Un líder nato.
pero con un corazón seguramente que el que vive un rechazo constante y fuerte, generalmente hacia quién tiende su corazón. Amargura y ¿qué más? Y rencor y resentimiento. Tendemos a eso, no quiere decir que nos va a dominar siempre. Vamos a ver qué ocurre después, versículo 4. Después de algún tiempo, y acá se va a mover una situación y va a dar un giro de 180 grados. Después de algún tiempo, cuando los amonitas hicieron la guerra contra Israel, los jefes de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Voy a hacer un stop aquí porque ya entraron más gente ahí al escenario. Necesitamos estar claros. Les voy a decir primero, esta tribu que viene de Galaad y todos estos descendientes venían de la descendencia de Manasés. ¿Quién era Manasés? Eche para atrás. Uno de los hijos o el hijo mayor de José. Y José fue uno de los hijos de Jacob. ¿Sí? Entonces él venía por la línea de José. O sea que todos estos descendientes de Galaad venían de esa línea de José. Pero ahora piense algo. Aparecieron unos personajes así, ahí. Los amonitas. En inglés no tengo ni idea. Amonitas. Los amonitas. Los amonitas. Ponga mucha atención a esto. Vamos a echar de dónde vienen los amonitas. Vamos para atrás. ¿Se acuerdan del sobrino de Lot? ¿Cómo se llamaba el sobrino de Lot? Sobrino de Lot. Lot salió de la tierra por una visión de Dios que se fuera y no se fue solo, se llevó... Perdón, estoy diciendo, ahí sí me pasó el chapulín. El sobrino de Abraham, ¿quién era? Lot. Sí, nunca iban a darle la respuesta. Sí, muy bien. El sobrino de Abraham, Lot. Oiga, con razón no me respondían y yo decía, no, pero no saben nada de Biblia, eso tan fácil. Ok, muy bien. Pero yo sí les vi la cara de cuadriculada a este man que está diciendo. Muy bien. Entonces el sobrino de Abraham, es decir, Lot, que se fue con él, Lot hubo un momento en que, ustedes no sé si se acuerdan esta historia, él tuvo unas hijas, 2 hijas. Y que las 2 hijas las 2 hijas de Lot una vez, ellas estaban ansiosas porque no les llegaba hombre, pero ellas querían tener hijos. Entonces adivine qué se les ocurrió. Emborracharon al papá, a Lot. Y la mayor se acostó con él y la menor también. De esos hijos que salieron de ese incesto, uno de ellos es esa descendencia. ¿Quién es? Los amonitas. Interesante, ¿no? Y también van a aparecer otros más adelante en que son la descendencia, ahorita les muestro, de la otra hija. Ya les muestro cuál es. Hasta ahí ya me encuentro. Entonces imagínense, esos eran los pueblos que ahí venían. Entonces, y estaba los galaditas que venían de José. Entonces ahí estaba todo este cuadro y llegó hasta ese punto con los descendientes. Entonces miren lo que pasó. Volvamos al versículo 4. Después de algún tiempo, cuando los amonitas hicieron la guerra contra Israel, los jefes de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. ¿Por qué creen que lo fueron a traer? Porque era un guerrero valiente. Ellos escaseaban seguramente de un líder. Todos, era muy similar a lo de David, ¿se acuerdan? ¿Por qué buscaron a David? Porque salió David al estrellato. ¿Cuándo salió David al estrellato? Cuando Goliat amenazó a Israel y como todos eran gallinas, ahí salió la valentía de David. Fue igual, aquí los amonitas estaban amenazando a Israel, todos gallinas, pero se acordaron del rechazado. Y ese sí se le para a cualquiera. Traigámoslo. Y lo trajeron. ¿Qué les dijo él? Versículo 6. Ven, le dijeron.
sé nuestro comandante para que podamos luchar contra los amonitas. Jefté les contestó, ¿no eran ustedes los que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a verme ahora cuando están en apuros? Pues claro, esa es la respuesta más normal. Claro, ahora sí me buscan. Los jefes de Galaad dijeron, por eso ahora venimos a verte. Ven con nosotros a luchar contra los amonitas y serás el líder de todos los que vivimos en Galaad. Esto cambió la novela, se puso buena. Y cambió todo. Porque Dios tenía un plan con Jefté. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que aunque tengamos una procedencia difícil, eso no va a determinar nuestro desenlace en la tierra ni en el reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros, si echara para atrás, pudiera decir, no, es que, bueno, gracias a Dios hay varios probablemente, pero muchos de nosotros probable o generalmente no venimos de circunstancias tan chéveres? ¿O sí? A veces venimos de matrimonios rotos, ¿verdad? De padres borrachos, o que nos abandonaron, incluso de cosas o de una relación como esta, extramatrimonial, o incluso de una procedencia a través de locuras e inmoralidad sexual, como lo que acá le ocurrió a Jefté. Producto de una borrachera, ¿han escuchado esa famosa? ¿Cierto que sí? O producto de un padre o una madre, aunque casi siempre son los padres, lastimosamente, que simplemente tuvieron y se desaparecieron. O ni hablar de Diomedes Díaz, ¿verdad? Que dejaba por ahí regados y era simplemente una... Y generalmente cuando uno hace todo esto desordenado, los problemas vienen posteriormente, incluso después de la muerte de aquellos que lo hicieron. Claro que hay heridas, claro que hay amargura segura como en algún momento hubo en Jefté, claro que hay rencor en algunas veces, a veces uno no quiere ver ni a los papás, ¿no? ¿Será que Jefté quería ver a Galaad si es que estuviera vivo todavía? No lo sabemos. Si hubiera estado vivo, de pronto aún más rencor, porque si estaba vivo y permitió que lo echaran, peor aún. Al menos muerto diría, bueno, mi papá me tuvo ahí hasta... ¿Cierto? Y ni hablar de la mamá, que quizás él creció y se dio cuenta, si es que no estuviera muerta, de pronto entendió que era una mujer de la noche. Y eso le va pasando factura. No nos imaginemos o no perdamos de vista aquellos niños que son abandonados. De esos hay muchos, ¿verdad? Y que son los que llenan los orfanatos por abandono o porque mueren sus padres, una de dos. Lo que pasó en Venezuela dejó seguramente a muchos niños también que huérfanos. ¿Y el desenlace? ¿Y qué hacemos nosotros los que amamos a Dios? ¿O qué podemos hacer? Pero hay algo maravilloso y es que en medio de cualquier circunstancia, y esto es lo que me maravilla, lo que va a pasar aquí. ¿Estamos listos para leer? Dios tenía un plan con Jefté. Versículo 8, entonces le dijeron, por eso venimos a verte, ven con nosotros a luchar contra los amonitas y serás el líder de todos los que vivimos en Galaad. Jefté respondió, si me llevan con ustedes para luchar contra los amonitas y el Señor me los entrega, entonces de veras seré el líder de ustedes. Hay algo muy interesante en su respuesta. ¿Usted qué puede ver allí? ¿Qué puede ver allí del corazón de Jefté? Confiaba en Dios. Porque miren que él pudo haber dicho, ¡ja! Me llegó ahora sí mi hora, voy a ser su líder y no solo voy a vencer a esto, los voy a humillar a esta gente y se van a dar cuenta quién soy yo. ¿Él qué dijo? Ok, yo voy, pero espere. Si Dios respalda mi liderazgo allá, se darán cuenta que entonces deberá ser el líder de ustedes. Es decir, vamos a ver si Dios no me respalda en esto que ustedes me están invitando, para ver si de verdad Dios me ha puesto a ser su líder. Yo no veo en él una respuesta rencorosa.
a pesar de lo que pudo haber vivido. Ojo, quizás Dios estuvo trabajando el corazón de Jefté en medio de ese tiempo, porque no sabemos cuánto pasó desde que lo echaron a cuando apareció esta invitación. Y seguramente Dios en la soledad y en medio de darse duro en la vida, termina suavizando nuestro corazón. ¿Qué le pasó a Esaú con su hermano Jacob? ¿Sí? ¿Estoy bien? No va a decir que trunque otra vez personajes. Esaú quería descuartizar a Jacob, pero con el tiempo y cuando después de muchos años se volvieron a ver, su corazón, el de Esaú, fue transformado. Y en vez de finalmente aprovechar la venganza contra Jacob, se perdonaron. Porque el tiempo, aunque no sana, es una herramienta que Dios usa para que mientras Él opera en nosotros, vaya sanando. En tiempo por sí solo no va a sanar, ¿no? Hay gente que pasa el tiempo y sigue exactamente como si hubiera pasado en el minuto o el segundo siguiente a lo que pasó. Están en pausa. ¿Se han dado cuenta? ¿O nos ha pasado a nosotros a veces? En el pasado me pasó. Pero cuando el tiempo pasa con Dios trabajando en nuestro corazón, sí puede sanar. Sí, claro que sí. Y seguramente Jefté, en medio de todo este tiempo, fue trabajado por Dios ahí, tac, tac, rechazado, pero tengo un plan contigo. Yo no te he rechazado. ¿Se acuerdan cuando dice la palabra, si tu padre y tu madre te abandonaran, con todo y eso qué? Jehová te recogerá. Así que, ¿qué pasó entonces? Versículo 10. Los jefes de Galaad le aseguraron, Él es nuestro testigo, haremos lo que tú digas. Es decir, ponemos a Dios en medio y listo, será así. Tú vienes con nosotros y si Dios te respalda, veremos entonces y confirmaremos tu liderazgo sobre nosotros. Ojo que esto a veces lo vemos en términos familiares en esta historia, pero esto es a lo que yo me refiero cuando les digo a todos y lo aconsejo en privado, no se defiendan. Dejen que Dios, ¿qué? Los defienda. Es decir, Jefté pudo haber peleado contra sus hermanos en medio de que lo rechazaron y decir, no señores, yo también tengo linaje galaíta. Entonces, ¿sabe qué? Pues los voy a matar, porque más valientes que ustedes sí somos, y nos vamos a la guerra. De cualquier manera, por muy valiente, él dejó que Dios lo respaldara. Él no respondió violentamente. Probablemente fue y con su pandilla la que armó, habrá hecho alguna que otra fechoría donde descargó su ira, pero no la hizo contra sus hermanos. Muy similar a lo que le pasó a José, ¿no? ¿Qué le pasó a José? Lo rechazaron sus hermanos, dejó que Dios operara y al final terminó siendo él faraón, casi faraón, después del faraón y líder de su familia. Aquí estaba pasando la misma historia, un hombre que aprendió a esperar la respuesta de Dios y no a defenderse. ¿Y qué hizo Dios? En su momento lo puso como líder de su casa, de su familia, de sus descendientes. ¿No les parece eso maravilloso? No hay que defenderse. ¿Qué le dice el mundo a uno? No sea pendejo, defiéndase, no se deje. ¿Qué dice Dios a uno? Le dice Dios a uno, no se defienda, yo lo voy a defender, espere. Lo que pasa es que no nos gusta esperar. No hay nada más, pero más, o sea, no hay una escuela más importante en la vida de un hijo de Dios que aprenda a esperar. No hay nada más. Los jóvenes, ¿por qué los jóvenes cometen? Bueno, yo era joven hasta hace no mucho. Cometemos tantos errores cuando hay juventud. ¿Por qué? Porque por el acelere, porque no queremos esperar. Y cuando uno ya ve a los más ancianos, no todos los ancianos aprenden eso, ¿no? Pero muchos con el tiempo, con con estrellarse en la vida y con pasar muchas dificultades, muchos aprenden y al final uno ve a los más adultos como
tranquilos, y uno les espera, ¿no? Ay, pero es que no. Y ellos van por la vida más tranqui. Y uno a veces dice, no, es que no, esos son más sabios. Aprenden a esperar. Ojo, no confundamos aprender a esperar con ser negligentes y perezosos, ¿no? No, eso ya es otro tema. Pero cuando uno quiere ver justicia, es cuando está puesta la tentación para no aprender a esperar, y la justicia la trae Dios, no él, no uno mismo. Y entonces mire lo que pasó. Versículo que me quedé en dónde. 11. Jefté fue entonces con los jefes de Galaad. El pueblo lo puso como su líder y comandante, y reiteró en Mizpa todas estas palabras en presencia del Señor. Repitió este acuerdo. Luego Jefté envió a unos mensajeros al rey de los amonitas para que le preguntaran. Miren lo primero que hizo Jefté. Era un hombre de armas, un hombre valiente, pero ¿qué fue lo primero que hizo? Buscó dialogar. ¿Con quién? Pues con el líder, el rey de los amonitas. Un tipo que buscó la diplomacia antes que la guerra. Eso deberíamos aprenderlo todos, ¿no? Gastemos primero el cartucho ¿de qué? De hablar, de confrontar, pero dialogando. ¿Y qué le dijo Jefté? ¿Qué tienes contra mí o contra nosotros que has venido a hacerle guerra a mi país? ¿Qué tienes contra nosotros? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté. Cuando Israel salió de Egipto, se apoderó de mi tierra desde Arón hasta el Jaboc, incluso hasta el Jordán. Ahora devuélvala por las buenas. O sea que este rey está hablándole de un suceso bien de atrás y le está diciendo, devuélveme mis tierras porque cuando ustedes salieron de Egipto, ustedes me las robaron o las robaron. Devuélvemelas por las buenas. Una amenaza, ¿verdad? Pero como Jefté era un tipo de Dios, no solo era bueno para la guerra, conocía la historia de Israel, de su pueblo, de nuestro pueblo, la conocía. ¿Y qué le respondió? Jefté volvió a enviar mensajeros al rey amonita diciéndole, así dice Jefté, Israel no se apoderó de la tierra de los moabitas ni de los amonitas. Ojo, entró otro pueblo en medio. Lo acaban de nombrar, ¿cuál era? Moabitas. Estos moabitas y los amonitas que ya les conté eran la descendencia de los dos hijos de incesto que tuvo Lot con sus hijas cuando lo emborracharon. Ahí venían de esa rama ahí llegando acá. Y el problema era por eso, por las tierras de ellos. Cuando Israel salió de Egipto, cuando Abraham se llevó a Lot consigo para la tierra prometida, según la promesa de Dios, pues Lot era familia o pariente de Abraham, ¿verdad? ¿Será que Dios quería hacerle daño a Lot? No. ¿A la descendencia de Lot? Seguramente no. Venía del mismo, entre comillas, corazón o sangre. No. Pero cuando se va uno atrás a la historia, mire lo que cuenta Jefté. Israel no se apoderó de la tierra de los moabitas ni de los amonitas. Cuando los israelitas salieron de Egipto, caminaron por el desierto hasta el Mar Rojo y siguieron hasta Cades. Entonces enviaron mensajeros al rey de Edom diciéndole, danos permiso para pasar por tu país. Eso fue verdad. Dios les iba diciendo, oigan, no se agarren con nadie. Yo les voy a llevar de aquí a acá. Aquí en el medio hay hartos pueblos. Yo les voy a ir guiando y ustedes pídanles permisito que pasen por un ladito. Porque necesitamos pasar. Pero mire lo que cuenta Jefté. Versículo 17. Entonces enviaron mensajeros al rey de Edom diciéndole, danos permiso para pasar por tu país. Pero aquí vienen los problemas. El rey de Edom no les hizo caso. Y ahí viene qué hizo. Enviaron el mismo mensaje al rey de Moab, al otro rey, pero él tampoco aceptó. Así que Israel se quedó a vivir en Cades. Estuvo frenado un tiempo porque los reyes no les dejaron pasar.
Después anduvieron por el desierto y bordearon los territorios de Edom y Moab. Ahí están los edomitas y moabitas. Entraron en territorio moabita por la parte oriental y acamparon al otro lado del río Arnón. No entraron en el territorio moabita, pues el Arnón era la frontera. ¿Y qué ocurrió? Entonces Israel mandó mensajes a Sihón, rey de los amorreos, que gobernaba en Hesbón, y le dijo: permítenos tú también, por favor, pasar por tu país hasta nuestro territorio. Siempre la diplomacia al principio. Oiga, necesitamos pasar, déjenos pasar. Pero Sihón desconfió de Israel en cuanto a dejarlo pasar por su territorio, por lo que reunió a todo su ejército y acampó en Yahazá y luchó contra Israel. Es decir, ellos no querían pelear, necesitamos pasar, déjenos. Y los reyes empezaron a armarse películas y se les vinieron con toda. ¿Y qué hay que hacer ya cuando a usted se le vienen con toda? Les tocó defenderse. Aquí viene la clave. Versículo 21. El Señor Dios de Israel entregó a Sihón y a todo su ejército en manos de Israel y los derrotó. Así tomó Israel posesión de toda la tierra de los amorreos que vivían en aquel país, ocupándolo todo desde Arnón hasta el Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Es decir, casi que le estaba relatando Jefté al rey amonita. Se me fue. Amonita. Oiga, sí, nosotros llegamos a tener una parte de la tierra, pero no fue porque vinimos a quitarla. Fue porque ellos nos atacaron, nosotros les pedimos permiso, y como nos atacaron y nosotros no buscamos guerra, Dios nos defendió, los entregó en nuestras manos y nos quedamos con él. Él, o más bien Dios, nos entregó ese territorio. Bueno. Y miren lo que termina diciendo tan interesante, versículo 23. El Señor Dios de Israel les quitó, miren cómo lo dice él, les quitó esta tierra a los amorreos para dársela a su pueblo Israel. ¿Y tú ahora nos las quieres quitar? ¿Acaso no consideras tuyo lo que tu Dios Quemos, porque ellos tenían dioses raros, te da? Pues también nosotros consideramos nuestro lo que el Señor nuestro Dios nos da. ¿Acaso te crees mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Acaso alguna vez entró él en litigio con Israel o luchó contra ellos? Hace ya 300 años que Israel ocupó a Hesbón. Mira, un tema de atrás, ¿no? Y a Aroer, con sus poblados y todas las ciudades en la ribera del Arnón. ¿Por qué no las recuperaron durante ese tiempo, si ya pasó tanto tiempo? ¿Por qué hasta ahorita? Yo no te he hecho ningún mal, tú en cambio obras mal conmigo al librar una guerra contra mí. Y le termina diciendo que el Señor, el gran juez, dicte hoy su sentencia en esta contienda entre israelitas y amonitas. Como quien dice, tu petición no es verdad porque nosotros no nos robamos nada, Dios nos la entregó porque ellos nos atacaron. Así que, ¿por qué esperaron tantos años y ahorita quieres tú quitarnos algo que Dios nos entregó por derecho? ¿Qué creen que respondió el rey amonita? Adivine. Como toda novela, hay que armar una guerra para que esto salga bueno. Y así fue. Sin embargo, dice versículo 28, el rey de los amonitas no prestó atención al mensaje que le envió Jefté. ¿Qué creen que ocurrió entonces? ¿Qué creen que hizo Dios? ¿Estaría Dios respaldando a Jefté? Acuérdense que Jefté dijo, tenemos que ver si Dios me va a respaldar para confirmar que yo voy a ser su líder. A mí me encanta cuando no es usted el que se mete y no le importa cómo dañar a quien sea para ganarse un trabajo o un puesto. Me encanta es cuando todo el resto hace lo mismo, pero usted espera en el Señor y Dios lo pone. Cuando eso ocurre, cuando Dios es el que lo quiere poner, así se levante contra usted hasta el propio recursos humanos. Usted entra con la envidia puesta de todo el mundo alrededor, los envidiosos, como los amonitas, ¿no? Siempre se van a levantar amonitas en el medio del camino, ¿no? Pero recuerde, eso es lo que Dios usa para demostrar que lo está respaldando. Pero si usted se quiere poner a las malas, contra toda moralidad en medio del proceso y masacrando a quien se le para en medio, pues
Tarde que temprano Dios te va a demostrar es que no está contigo y a los amonitas los iba a dejar en vergüenza por culpa de su rey poco sabio. Y escuche lo que pasó. Entonces Jefté, versículo 29, tomado por el Espíritu del Señor, wow, Dios lo estaba guiando a este varón. Recorrió Galat y Manasés, pasó por Mizpa de Galat y desde allí avanzó contra los amonitas. Mejor dicho, ahí sí sacó su malicia guerrera. Salió el David de adentro de este varón y se armó la guerra. Él buscó primero ¿qué hay que buscar primero? Diálogo. Diálogo. Siempre hay que buscar el diálogo. Pero si no, y si nos van a atacar, porque no es nosotros a ir a destrozar a nadie, yo me tengo que defender en cualquier circunstancia. Probablemente tú no quieres ir a un litigio ante un juzgado, unos jueces, y tratarás siempre, debemos tratar siempre de arreglar las cosas antes para evitar ese desgaste, pero si ya la otra persona definitivamente no quiere conciliar, ¿qué hay que hacer? Pues no, ahí sí toca poner a trabajar a los abogados, sí toca hacer abeja, ¿o no? Pero tenemos que tratar de al máximo. Versículo, ¿dónde quedé? Y Jefté hizo una promesa. Porque se iba a armar la guerra, pero Jefté hizo una promesa y acá es muy interesante esta promesa. Dice así. Le dijo al Señor, si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme, pues después de eso, cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. ¿Qué cree que está diciendo ahí? ¿Lo iba a matar? O que le estaba haciendo una promesa, si vuelvo de la guerra y gané porque tú me lo has dado, la primera persona que salga de mi casa a saludarme, mejor dicho, es para ti, Señor. Pero hablan de holocausto. ¿Y holocausto qué era? Quemarlo. ¿Cómo dicen en sus Biblias? ¿Lo mismo? ¿O será eso no en la mía? ¿Holocausto también? Esto es muy interesante. No cierra ahí, porque Dios, y ya lo había dicho en la antigüedad y seguramente Jefté lo sabía, no cierra ahí, vaya a Deuteronomio capítulo 13, versículo 30. Deuteronomio capítulo 12, versículo 30. Bueno, desde el 29, para que me entienda la idea completa. Dice así, esto ya lo había dicho Dios y Jefté seguramente lo sabía. Dice así, ante tus propios ojos el Señor tu Dios exterminará a las naciones que vas a invadir y conquistar. Cuando las hayas expulsado y te hayas establecido en su tierra, después de haberlas destruido, cuídate de no seguir su ejemplo y caer en la trampa de inquirir acerca de sus dioses. No preguntes, ¿cómo adoraban estas naciones a sus dioses para que yo pueda hacer lo mismo? No adorarás de esa manera al Señor tu Dios, porque el Señor le resulta abominable todo lo que ellos hacen para honrar a sus dioses. Hasta queman a sus hijos e hijas en el fuego como sacrificio a sus dioses. Cuídate de poner en práctica todo lo que te ordeno sin añadir ni quitar nada. O sea, ¿qué sabían por la ley de Dios ellos? Que no podían adorar a Dios quemando personas. No puedo asegurarles lo que voy a decir porque lastimosamente, pero sí parece que no fue eso, aunque dice holocausto, lo que estaba prometiendo Jefté, y ya vamos a darnos cuenta por qué parece que no era eso exactamente. Ya vamos a revisar, sigamos la historia. ¿Les gusta la novela, no? Está mejor que, ¿cómo se llaman las de los miércoles, jueves, martes? Elif, está mejor que Elif. Póngale Jefté. ¿Y la otra cómo era? Efe. Efe. Es que todas se parecen, ¿no? Elif, Efe, Jefté. Véala. Ahí está la próxima. Entonces, vamos a ponerle trama. ¿Será que la quema o lo quema? ¿Quién saldrá? Esa es la próxima novela. ¿Quién saldrá de la casa de Jefté cuando vuelva de la guerra? Lo sabrás en el próximo capítulo. Sí. Vamos a ver.
No, pero es que está buena, la historia es buena, es buena. Esto de verdad está para una novela o para una obra de teatro. Imagínense una obra de teatro aquí, Sandra siendo la directora y sale Jefté y sale la... Muy bien. Sigamos. Versículo... ¿Dónde voy? Me perdí. Volvamos a Jueces, capítulo 11, versículo ¿qué? 32. Jefté entonces cruzó el río para luchar contra los amonitas y el Señor los entregó en sus manos. Derrotó 20 ciudades desde Aroer hasta las inmediaciones de Minit, hasta Abel Keramín. La derrota fue muy grande. ¿Dios estaba detrás de esto? Sí. Y al rey amonita le quedaron ganas, ¿oyó? Pero pasó exactamente lo mismo que los otros pueblos. No querían entrar en guerra. Los demás no aceptaron no estar en guerra, entonces hay que ir a la guerra. Y ahí es cuando Dios nos respalda. Dios nos respalda si pasamos ese proceso. Si Él hubiera agarrado de una vez a agarrarse como, créanme que de pronto no hubiera pasado esto. Pero Él buscó y era un hombre dentro de todo sabio. Versículo lo que sigue. Así los amonitas quedaron sometidos a los israelitas. Si usted no se defiende, los que lo querían dañar van a quedar bajo sus manos. O las situaciones. Pero hay que aprender a esperar. Cuando Jefté volvió a su hogar en Mizpa, porque aquí ya viene, ¿y quién va a salir? ¿Cierto? Salió a recibirlo su hija. Ay, mi madre. Bailando al son de los panderos, no. O danzando. Era hija única, imagínense. Pues Jefté no tenía otros hijos. Cuando Jefté la vio, se rasgó las vestiduras y exclamó: ¡ay, hija mía! Me has destrozado por completo. Eres la causa de mi desgracia. Juré algo al Señor y no puedo retractarme. Padre mío, respondió ella, ¿le has dado tu palabra al Señor? Haz conmigo conforme a tu juramento, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos los amonitas. Antes de hablar de la chica y de lo que iba a pasar, yo veo algo impresionante en Jefté. Quiere decir que Jefté, a pesar de su pasado, crió una hija, ¿en qué valor? ¿En qué valores? Él le pudo haber pasado su ira y su falta de fe y pudo haberse peleado con Dios por lo que le pasó y haberle transmitido a su hija cualquier otra cosa menos la fe en el Dios de Israel que dejó que lo echaran a patadas. En vez de irse por el rencor que hizo. Porque esta mujer no hablaba como cualquier mujer. ¿Qué le dijo la hija? Tienes que cumplirle al Señor. Una mujer que entendía quién era el Señor. ¿Pero a causa de quién? Seguramente del papá. El papá debió haber inculcado a su hija el amor perfecto por el Señor. Independientemente de lo que quizás lo atacaba en sus noches o cuando pensaba en su pasado. ¿Por qué me permitiste pasar esta situación tan difícil en mi niñez, en mi juventud? Pero aún así no lo entiendo, Señor. Voy a guiar a mi hija, la única que me has dado, a que te ame. ¿No es eso valeroso? Yo veo eso. Acuérdense que me gusta ir como en las novelas, más allá y los escritos. ¿Cómo así que esta mujer reaccionó así? Pues no es otra cosa de que ella pudo haber reaccionado si ella hubiera reaccionado de otra manera, hablaba de otra manera, seguramente nos hubiera dado pistas de que Jefté no quiso inculcarle el amor al Señor. Pero sí. Por eso no hay excusa, mi gente querida, cuando nosotros decimos es que una vez hace poco, y soy sincero, hace poco vi un pequeño momento donde entrevistaban a el gran famoso, ya fallecido, Diego Armando Maradona. Y en una entrevista, la pueden buscar por ahí, él dijo lo siguiente. Él dijo, yo estoy peleado con Dios. Y le preguntó el que lo entrevistó, ¿y por qué? Ojo que él no dijo que no creía en Dios. Él creía que existía.
Dijo, pero no, estoy bravo con él. ¿Por qué? Le pregunta. Porque no me dio lo único que yo le pedí con todo mi corazón. ¿Y qué fue? Que me permitiera o me hubiera permitido ver a mi mamá antes de que partiera de esta tierra, porque le pedí que ocurriera después de que yo regresara él se fue a trabajar unos años a Arabia o, bueno, al Medio Oriente como entrenador, como un año. Y preciso en ese lapso de tiempo, la mamá, no estoy seguro si fue ahí en ese lapso de tiempo, pero él dijo, Dios no me concedió el que yo me despidiera de mi mamá antes de que yo volviera en Medio Oriente, X país. Entonces estoy bravo con él, porque no me lo permitió. Miren lo que acaba de pasar, un corazón resentido con Dios, que seguramente le va a transmitir eso a sus descendientes, por algo que no se hizo como él quería, porque él tenía el mundo ¿a qué? A sus pies. Pero como uno puede ganar el mundo, pero no estar respaldado por Dios necesariamente, y no quiere decir que usted y yo nos va a conceder Dios todo lo que le pidamos, porque no es eso, pero es el corazón humilde de aceptar la voluntad de Dios por encima de lo que nos guste o no a nosotros, nos duela o no nos duela. Y Maradona tenía rencor en su corazón contra Dios. Jefté pudo haber dicho lo mismo, pero no le inculcó esto a su niña. Y entonces sigamos en la historia. ¿Versículo qué? Ayúdeme. 36. 37. Pero concédeme esta sola petición, añadió. Ella como que entendió lo que iba a pasar. Ya que nunca me casaré. Aquí es cuando empieza, ¿será que le iba a matar? Yo creo que no, por lo que ella dice, yo creo que no era esa exactamente la promesa que él dio. Mire lo que dice ella. Ya que nunca me casaré, dame un plazo de 2 meses para retirarme a las montañas y llorar allí con mis amigas. En otras versiones dice, es que ya nadie me va a desposar. ¿Será que era matarla? Porque él lo relacionaba con que no iba a lograr casarse. O probablemente le iba a entregar como entregaron a Samuel. ¿Se acuerdan lo que hicieron con Samuel antes de que naciera, lo que prometió la mamá? Ella era estéril, ¿no? La mamá de Samuel, no me acuerdo el nombre. Ana, muy bien. Y ella dijo, muy bien, ¿leen la Biblia o ven las novelas? Una de las dos, pero está bien. Ana, y Ana le dijo, si tú me concedes un hijo, yo te lo voy a entregar. No era en holocausto, lo entregaba al servicio de Dios completamente. Haga cuenta como una María, que ya no se casan y se entregan por completo al sacerdocio, por decirlo de alguna manera. Puede ser esa, y ella se lamentó porque dijo, ¡ay! Pues ya no me va a poder casar, que no va a poder, sí, va a entregarme lleno al servicio, puede ser. No creo que la hayan quemado porque la ley de Dios no lo permitía, menos de Jefté, que no la conociera bien, pero yo sí creo que Jefté conocía la palabra de Dios. Puede ser. Por eso fue tan emblemático cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Por eso era tan mayúsculo, porque Abraham estaba dispuesto a obedecer algo que parecía iba a ir en contra de la voluntad de Dios, pero si era de la voz de Dios, él lo iba a cumplir. Y él como conocía la voz de Dios, pero al final Dios no permitió que se hiciera, pero entendió y vio que era tan la fe de Abraham, por lo que Dios le decía que era capaz de cumplir una orden que probablemente rompiera la Torá, pero Dios no iba a permitir que se rompiera la ley. ¿Cierto? Pero él está dispuesto a obedecerle. ¿Se dan cuenta la fe de Abraham? Por eso es que lo llaman el padre de ¿qué? De la fe. Pero era tan obediente a la voz de Dios que cuando le dijo para, pues también paró. Pero era tan obediente que lo iba a hacer. Ese es el nivel de fe que quiere Dios. Ahora, ojo, Dios no va a ir a que la rompamos, pero así de determinado deberíamos ser. Dios me dijo esto, pero ojo, que le diga a Dios, ¿no? No que le diga sus sentimientos.
o que le muestre un principio Dios. Así que la mujer pues llamó a sus amigas. Amiguis, ya no me voy a casar. Probablemente me van a entregar al servicio sacerdotal, puede ser. Estoy tratando de ser menos doloroso, no creo que le haya quemado. ¿Cierto? ¿Y qué ocurrió? Versículo, ¿qué? 38. ¿Está bien? Puedes ir, le dijo el papá. 2 meses le dio. Y le permitió irse por 2 meses. Ella y sus amigas se fueron a las montañas y ella lloró porque nunca se casaría. Le pidió al papá que le diera tiempo para su luto porque su sueño probablemente era casarse, no se iba a cumplir. Pero ella amaba tanto a Dios, esa niña, que le dijo, papá, voy a llorar, pero vamos a cumplirle al Señor. ¡Wow! ¿No les parece impresionante? Lo que había en el espíritu de Jefté se trasladó a ella. Encima de cualquier circunstancia dolorosa, heme aquí, Señor, yo estoy para servirte. ¡Wow! ¿Y qué pasó? Versículo 39. Cumplidos los 2 meses, volvió a su padre y él hizo con ella conforme a su promesa. No sé cuál es la interpretación. Yo le dejo la de que se lo entregó. No creo que ya, pero si la quemó, pues hágale esa pregunta al Señor cuando tenga de frente. ¿Y qué pasó con la hija de Jefté? Pregúntele, para que nos saque bien de la duda. Pero pues ahí están los dos panoramas. Todo es que al final la promesa se cumplió. Jefté de verdad fue respaldado, retomó o fue confirmado como el líder de Galaad. Todos ellos, hermanos y descendientes, lo respetaron y Dios usó a un hombre que venía de una prostituta y de una familia, o más bien de una relación extramatrimonial, seguramente de copas de lujuria, de moralidad sexual, para glorificarse en el futuro. Si Dios hizo eso con Jefté, ¿podría ser algo parecido por nosotros? Claro que sí. Por eso no nos demos más golpes de pecho de, ay, entonces me pasó esto. ¿Han escuchado que una vez se queja del pasado todavía? Y pobrecito yo, pobrecita yo que me pasó esto. Y pobrecito que es que yo vengo de esto. Sí, vienes de esto, pero Dios mío, Dios nos llamó ¿a qué? A ser libres y a servirle. No podemos seguirnos quejando de lo que pasó. Hay gente que viene de violaciones, ¿o no? Que lo violaron o la violaron chiquita, le quitaron su virginidad de una manera grotesca. Hace poco escuchaba un desgarrador testimonio de una chica que vivió de lo peor cuando la secuestraron y la metieron a las guerrillas a la fuerza y las violan desde muy niñas, hacen con ellas lo que quieren. ¿Podría Dios usar una persona así? Por favor, claro que sí. Porque es que no se trata del nacimiento biológico como fue, se trata del nacimiento espiritual que haya ocurrido en nosotros. Eso nos da un nuevo inicio, ¿o no? Porque si nos ponemos a mirar quién de nosotros viene de mucha santidad, ay Dios mío, es que no hay nadie que pudiera predicar, ¿o no? Nadie. Lo impactante es lo que Dios hizo y mire cómo termina ese capítulo. Ella era virgen. Bueno, le resaltan que el papá hizo como tenía que hacer y que ella era virgen. No sé por qué resaltan tanto con que era virgen, pero probablemente era que se quedó virgen toda la vida. Y bueno, esa fue la promesa que se les dio, que le dio el papá a la hija. O más bien el papá al Señor con respecto al que primero saliera. No sé quién más vivía en esa casa como para ver cuántas probabilidades había, pero salió la niña. La mujer, la chica. Por eso es que cuando yo digo que esto de servir al Señor está por encima de nuestros sentimientos, por encima. Por encima. Ay, es que pobrecito, los niños del mundo, cuando se mueren, yo sé que es duro, pero vamos a morir no solo ellos, todos. Pobrecito
cuando Dios hace juicio. ¿Sabía que lo de la pandemia, ustedes creen que lo de la pandemia a Dios se le salió de control? Lo agarró, de pronto él estaba en su trono y, ¡ay! Uy, se desató una pandemia y yo no me di cuenta. ¿Sí? Por favor. Y cuando Dios envía al ángel de la muerte para que pase por la tierra, ¿qué? ¿Acaso no lo envió en Egipto? Ay, no, es que se le salió de control el ángel de la muerte. Lo mandó él. Dios ya sabía quién iba a morir. Es que el tema no es cómo muramos. Y ojo, cualquiera de nosotros puede haber muerto también. Y es que eso quiere decir que Dios no estaba con nosotros. No, es que cuando es el día, es el día. Ay, es que ese Dios tan malo. No es malo. Él hace lo que quiere y permite lo que permite. Nosotros tenemos que estar con un corazón dispuestos para obedecer hasta el último día de nuestros días. Punto. Haga lo que Él haga. Ese es el corazón de este llamado. De allí se originó la costumbre israelita, versículo 40, de que todos los años, durante 4 días, las muchachas de Israel recordarán a la hija de Jefté de Galad. Pregúntele si la quemó o pregúntele si terminó virgen hasta el final de sus días. No lo sé. Yo quiero pensar que no la quemó. Pero más allá de eso, a mí lo que me impacta es la fe de esa mujer, de esa muchacha, de esa joven, para resaltar. Papá, ¿le hiciste esa promesa a Dios? Hágale, me da durísimo. Me acuerda mucho a Isaac. Isaac jovencito y todo, cuando se dio cuenta que lo iban a matar, ¿qué hijo? Porque no era un niñito, ni de 5, ni de 6, ni de 7. Abraham, ¿qué creen que hizo Isaac? Papá, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Le preguntó. ¿Qué le habrá dicho? Llega Abraham y le dice, hijo, Dios va a proveer, pero cuéstate. ¿Papá de verdad? Sí, acuéstate. Y yo creo que agarró, ¿cómo se llama? Un lacito ahí. Bueno, eso lo imaginó uno por las películas. Un lacito ahí, como un pollo, cuando lo amarran. Pero si Isaac no se hubiera subido a esa piedra y no se hubiera recostado voluntariamente, por mucho que lo agarre el papá, no, porque no era un niño. Y Abraham ya estaba viejo. Así que Isaac probablemente hizo, uy, papá, ¿de verdad? De verdad, hijo. Pero Dios va a proveer, tranquilo. Era el mismo espíritu, el de Isaac, en esa niña, en esa joven. Papá, ¿de verdad? Uy, déjeme llorar, pero hágale. Ese es lo que nos debería a nosotros gobernar. Porque nunca va a ser fácil hacer la voluntad del Señor, nunca. Pero hay que hacerle. Y Jefté dijo, hija, no puedo retractarme, un hombre de palabra. Dio un juramento. ¿Recuerdan cuando hablábamos de lo de juramento? No jures en vano. Jura solo por el Señor tu Dios. Y él había dado una promesa en el nombre del Señor. La iba a cumplir. No hay nada que hacer. Pongámonos de pie y le damos gracias a Dios para que Él nos ayude a comprender lo que hay en el fondo de esto. Que nos ayude a ver lo que hizo Jefté, pero también la gran tarea que hizo con su hija. ¿Nos dieron el nombre de la hija? No. ¿Qué nombre le ponemos? Isaacita. Porque hizo lo mismo que Isaac. Voluntariamente dijo, háganle si hay que hacerle. Háganle si hay que hacerle. Papá, aquí estoy firme para que cumplas tu promesa y no quedes en maldición por incumplir tu juramento. Dios te ha hecho líder de los galaditas. Y ni hablar, cuando Dios respalda, qué maravilla. Dios respaldó a un hombre que venía de una prostituta. Lo respaldó.
Padre, gracias porque hoy pudimos ver un gran abanico de tu fidelidad, tu misericordia y tu forma de pensar, Señor. Nos gozamos profundamente y firmemente en saber que eres un Dios que nos define independientemente de nuestro origen en el vientre que tuvimos. Que si fue un rechazo, que si fue una noche de inmoralidad, que si fue una violación, que si fue un evento extramatrimonial, que si fue un momento bajo las drogas, la inmoralidad, la lujuria, el vicio, y ni hablar que si nuestro progenitor o nuestra madre nos abandonó. Con todo y eso, tú hoy nos tienes acá. Con todo lo que pudimos haber sufrido por no haber visto a nuestro padre o nuestra madre cerca en nuestros años para defendernos, con todos los acontecimientos que pudieron haber ocurrido por no haberlos tenido cerca, como le ocurrió a Jefté, por el rechazo, el abandono, el dolor que pudimos haber sentido por algunas personas hacia nosotros. Con todo y eso, tú nos has levantado y nos tienes aquí, Señor. Y por eso te agradecemos. Porque no se trata de nuestro comienzo en el mundo, sino de nuestro comienzo en tu reino. Y hoy estamos en tu reino, vivimos en él, luchamos en él y tenemos la esperanza de que tú nos levantes, derrotes a nuestros enemigos y nos uses según tu voluntad. Señor, ayúdanos para que la tentación de caer en el rencor, en las preguntas del por qué ocurrió esto y así, de la acusación contra las personas que nos han hecho daño o de los sucesos más difíciles y dolorosos de nuestra vida, perdónanos y no nos dejes caer en la tentación de volver a esos sucesos para quedar allí enterrados y no poder seguir adelante. Que no, ayúdanos a no caer en tentación. En esa tentación tan que está en la mesa del día constantemente, tan provocadora de culpar a los demás y guardar rencor en nuestro corazón. No. Al contrario, que como Jefté demostró, no trasladó sus sucesos del pasado dolorosos al corazón y al espíritu de su hija. Al contrario, le trasladó la fe y la valentía que determinó el futuro de este varón. Gracias porque damos y vemos el ejemplo vivo de que tú puedes hacer nuevos comienzos en medio de pasados dolorosos. Gracias porque tu luz alumbra cualquier oscuridad. Y gracias porque tenemos la confianza de que servimos a un Dios que tiene todo bajo control. Gracias, nuestro Dios. Te amamos. Amén. Démosle un aplauso a nuestro Señor.